Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Derecho con Guaca. En esta ocasión vamos a conocer sobre los modos de adquirir el dominio, o el popular patos. Sí, patos. ¿Qué quiere decir? Prescripción, accesión, tradición, ocupación y sucesiones. Y recuerda que las leyes son de todos. Y por supuesto, suscríbete al canal. En Colombia existen diversos modos de adquirir el derecho de dominio o propiedad, entendiendo por tales los hechos materiales o jurídicos a los cuales la ley les atribuye la virtud de hacer, nacer o traspasar el derecho. El Código Civil clasifica estos modos de la siguiente forma: tradición, sucesión por causa de muerte, ocupación, accesión y prescripción o usucapión. Primero iniciaremos con la tradición, que se encuentra desarrollada en los artículos 740 a 761 del Código Civil. Y el artículo 740 del Código Civil establece que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los derechos reales. De esta definición se identifican dos partes: tradente, que es aquel que transfiere el dominio de la cosa entregada por él, y adquiriente, aquel que adquiere el dominio de la cosa que recibe del tradente a su nombre. La tradición del dominio contempla dos modalidades. Primero veremos la tradición de los bienes corporales, que es aquella tradición que exige el consentimiento tanto del tradente como del adquiriente o sus representantes. La tradición de las cosas muebles se hace por regla general con la simple entrega del bien o cosa adquirida. Ahora bien, tratándose de bienes inmuebles o bienes raíces, la tradición solo se contempla con la inscripción del título traslaticio en la oficina de registro, como lo señala el artículo 756 del Código Civil. En cuanto a la tradición de bienes incorporales, es importante considerar lo establecido en el artículo 761 del Código Civil, en el que se define que la tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario. Asimismo, es menester aclarar que el Código Civil establece que las cosas incorporales pueden ser derechos reales o derechos personales, por lo que se deberá aplicar la norma teniendo en cuenta esa clasificación. Frente a los efectos, es importante considerar que en la tradición debemos distinguir si el tradente es dueño de la cosa que entrega o si no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes efectos. Extinción de la obligación dar. Se entiende que una vez realizada la tradición, la obligación que se había generado de dar se extingue. Transferencia del derecho por el cual se efectúa la tradición. Hace referencia a que una vez se efectúa la tradición, se transfiere el derecho que es objeto del acto jurídico celebrado. Como se menciona, puede haber transferencia del derecho de dominio, de derechos reales y en general de derechos patrimoniales. En cuanto a los requisitos de la tradición, en esta ocasión desarrollaremos 5 conceptos. Primero, existencia de 2 o más personas, tradente y adquiriente. Esto hace referencia a que debe existir una persona que transfiera el dominio de la cosa entregada y otra que adquiera el dominio de la misma, quien la recibe del tradente. Segundo, consentimiento exento de vicios entre tradente y adquiriente. Se entiende que la tradición requiere del consentimiento exento de vicios para ser válida. En todo caso, si se presenta algún vicio frente al consentimiento, la ley permite que éste sea saneado por ratificación, caso en el cual la tradición será válida retroactivamente. Tercero, existencia de un título traslaticio de dominio que genere una obligación de dar. La legislación civil requiere que el tradente exprese la voluntad de transferir el derecho, por lo que ésta debe constar en un título que puede ser la compraventa, la permuta o el mutuo, entre otros. De esta manera puede que el título exista, pero mientras no se realice la tradición, quien tiene la obligación de dar continuará siendo el propietario de la cosa. Cuarto, entrega de la cosa. Si bien el Código Civil establece que la tradición se realiza con la entrega, esta debe entenderse de 2 maneras. La primera, cuando se realiza la entrega para bienes muebles, en la que la tradición se formaliza con la entrega material o física de los mismos. La segunda, relacionada con bienes inmuebles, se realiza cuando, además de la entrega material del bien, se inscribe el título, mediante escritura pública, en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente. Y para finalizar, el quinto punto, que es un requisito especial frente a la inscripción de título en la oficina de registro de instrumentos públicos. Como se indicó anteriormente, frente a los bienes inmuebles es requisito especial inscribir en la oficina de registro de instrumentos públicos la escritura pública que contiene el título por el cual se adquiere el bien. Este requisito también se encuentra expreso para el caso de los derechos reales, como la hipoteca, el usufructo de uso y habitación constituidos en bienes raíces y la servidumbre activa. Ahora llegamos a la sucesión por causa de muerte, que está contemplado en los artículos 1008 a 1066 del Código Civil. y tenemos que es el modo de adquirir la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones de una persona difunta,
o de una cuota de ellos o una o más especies, o cuerpo cierto o uno o más individuos indeterminados de un género determinado. La sucesión puede vivirse en sucesión testada o intestada, dependiendo si la sucesión se regula por el negocio jurídico del testamento o por las normas establecidas en el ordenamiento jurídico para aquellos casos en los que falta el documento. Ahora hablaremos de los tipos de sucesión e iniciaremos con el que es a título universal. Este se presenta cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos. Continuamos con el que es a título singular y se da cuando en una o más especies o cuerpos ciertos, como el caballo blanco de Juan, una casa específica o una o más especies determinadas de cierto género. En cuanto a la sucesión testada, esta se da cuando se sucede como consecuencia de un testamento, y la intestada o ab intestato se da cuando se origina en virtud de la ley, ya que el causante no suscribió un testamento antes de su fallecimiento. Ahora abordaremos la ocupación del dominio, que está contemplada en los artículos 685 a 712 del Código Civil, y es la ocupación que tiene un modo originario de adquirir el dominio de las cosas muebles que a nadie pertenecen, mediante su aprehensión material, con el ánimo de adquirirlas y siempre que la ley permita su apropiación. En este caso el dominio no se transfiere, sino que se crea, ya que no proviene de nadie. Entonces pasamos a los requisitos e iniciamos con el primero, que la cosa carezca actualmente de dueño. Hace referencia a que la cosa que sea objeto de ocupación no debe tener dueño, no presentan señales del dominio anterior, como por ejemplo las piedras, las conchas, entre otros. Segundo, que la aprehensión material sea con intención de adquirirla. Debe entenderse que la cosa que es objeto de ocupación debe ser aprehendida y quien lo realiza debe tener el ánimo de adquirirla. Así la ocupación puede ser real cuando el ocupante toma la cosa en su poder y es presunta cuando a pesar de no tener la cosa físicamente realiza actos que evidencian su intención de adquirir. Tercero, que la ocupación esté permitida por la ley. Esto hace referencia a que la cosa de la que se pretende la ocupación sea permitida por la ley o que no esté restringida, como por ejemplo los bienes baldíos que solo pueden ser adjudicados por título traslaticio de dominio otorgado por la Agencia Nacional de Tierras. Ahora pasamos a las clases de ocupación e iniciamos con la ocupación de cosas animadas. Dentro de ella se encuentra la caza, en la que se permite cazar animales silvestres y domésticos que han regresado a su estado de salvajes o bravíos, y la pesca, que puede realizarse libremente en los ríos, lagos de uso público y en el mar. Estas actividades se pueden efectuar dependiendo de las limitaciones que el Estado establezca. Ocupación de cosas inanimadas. Es la ocupación que se realiza sobre cosas que no tienen vida, que no pertenecen a nadie y de las cuales la persona interesada se apropia. Lo mismo ocurre con las cosas cuya propiedad abandona a su dueño, como las monedas que se arrojan para que otra las haga suyas. Bienes no sujetos a ocupación. El Código Civil no realiza una numeración de los bienes que no pueden ser adjudicables. Sin embargo, es menester aclarar que se presentan algunos casos en los que no es posible efectuar la ocupación o ésta se encuentra limitada por la ley. Iniciamos con las cosas que pertenecen a la nación por disposición del Código de Recursos Naturales, como por ejemplo los animales salvajes o bravíos, contemplados en el artículo 687 del Código Civil, fauna silvestre, recursos hídricos. No obstante, en algunos casos el Estado permite que esta explotación se realice, la cosa que se halla con dueño aparente o cosas perdidas. Estas deben ser devueltas o entregadas a la autoridad competente, de conformidad con los artículos 704 y 705 del Código Civil. Los bienes baldíos solo pueden ser objeto de adjudicación por ocupación conforme a lo establecido en la Ley 160 de 1994, pese a que gran parte de la doctrina establece que conforme al artículo 675 del Código Civil, estos no pueden ser objeto de ocupación en la medida que ya han tenido un dueño que puede ser la nación, por lo tanto solo pueden ser adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras o anteriormente llamada ENCODER. Los bienes vacantes conforme a la Ley 160 de 1994 no pueden ser objeto de ocupación. Estos pertenecen al Fondo Nacional Agrario. De la misma forma, el artículo 66 de la Ley 75 de 1968 establece que los bienes vacantes que le correspondan a otras entidades le pertenecen al Instituto de Bienestar Familiar. Por su parte, los bienes mostrencos pertenecerán al Instituto de Bienestar Familiar de conformidad con el artículo 66 de la Ley 75 de 1968. Sin embargo, el Código Civil deja abierta la puerta para que los bienes mostrencos puedan ser objeto de ocupación. Las minas y aguas son bienes de uso público, lo que significa que pertenecen a la nación y no pueden adquirirse por ocupación.
Ahora llegamos a la accesión del dominio, que está contemplado en los artículos 7.13 a 7.39 del Código Civil. El artículo 7.13 del Código Civil establece que la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas pueden ser productos de los frutos naturales o civiles. La accesión se diferencia según las siguientes clases e iniciamos por la accesión de frutos. El Código Civil consagra este tipo de accesión, sin embargo la doctrina y la jurisprudencia han reiterado que los frutos que se obtienen de una cosa, ya sean naturales o civiles, no se constituyen como modo de adquirir ni como accesión en la medida en que hacen parte de la cosa que ya tiene un propietario. Accesión de inmueble a inmueble. El propietario de un bien inmueble adquiere el dominio de otro inmueble que se junta en forma natural a este. Se encuentra que esta forma de accesión la constituyen el aluvión, la avulsión, la mutación de cauce o alveo y la formación de islas. Accesión de inmueble a inmueble. Se presenta cuando una persona edifica, siembra o planta con materiales ajenos en suelo propio, o cuando con sus propios materiales construye, siembra o planta en suelo ajeno. Es necesario que la obra nueva adhiera al suelo en forma que no sea posible su separación sin detrimento del todo. Accesión de mueble a mueble. Es el modo por el cual el propietario de una cosa mueble que tiene el carácter de principal adquiere el dominio de una cosa mueble accesoria que se junta a aquella y que pertenece a otra persona. La ley identifica tres tipos de accesión: la adjudicación, la especificación y la mezcla. Ahora pasamos a la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, contemplada en los artículos 25.12 a 25.34 del Código Civil. El Código Civil consagra la prescripción como modo de adquirir el dominio y como modo de distinguirlo. Como modo de adquirir el dominio se denomina la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, entendida como modo de adquirir las cosas comerciales ajenas, mediante posesión, durante el transcurso del tiempo y demás requisitos de ley. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Se gana de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. En cuanto a los requisitos, iniciamos con el que los bienes objeto de posesión sean comerciales ajenos. Hace referencia a que el bien que se pretende por usucapión o prescripción adquisitiva de dominio esté dentro de bienes del comercio, es decir, que no tengan ninguna limitación para ser obtenidos. Seguimos con la posesión material sin interrupción. Implica que la posesión debe realizarse materialmente de manera ininterrumpida, es decir, que no debe existir ningún obstáculo, civil o natural, de acuerdo con el artículo 25-23 del Código Civil, dentro del término fijado por la ley para adquirir la propiedad por usucapión. La Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones ha dicho que para que se configure la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el interesado en la adquisición debió haber poseído el bien de manera pacífica, pública e ininterrumpida. Ahora pasamos al tiempo y requisitos de ley. Debe cumplirse el término y las condiciones especiales establecidas para cada tipo de usucapión o prescripción, para así poder, con el transcurso del tiempo, adquirir el derecho de dominio sobre el que se pretende. Seguimos con las clases de prescripción. Iniciamos por la ordinaria, que está contemplada en los artículos 28 al 25.31 del Código Civil. Esta exige unos requisitos que son la posesión regular, el justo título y buena fe, y de manera ininterrumpida. Se deben tener en cuenta los términos. Antes de la Ley 791 de 2002, para muebles se exigía 10 años, para inmuebles 20 años. Con la Ley 791 de 2002, para muebles 3 años y para inmuebles 10 años. Es importante tener en cuenta que la persona que solicita la usucapión debe escoger la ley que más le convenga. Ahora pasamos a la extraordinaria, que está contemplada en los artículos 25.31 al 25.32 del Código Civil. Como requisito para esta no se requiere de título alguno, sin embargo, no por ello se presume de mala fe. Se exige la posesión material. Cuando se tiene la mera tenencia sobre el bien habrá prescripción y no se presumirá la mala fe. En cuanto a los términos, también debemos sujetarnos a la Ley 791 de 2002 y dice que antes de la ley 20 años para cualquier tipo de bien y después de la ley 10 años para cualquier tipo de bien. Es importante considerar que la persona que solicita la usucapión o prescripción debe escoger la ley que más le convenga. Y finalizamos con las especiales, que están contempladas en el artículo 25.33 del Código Civil. Y en cuanto a los requisitos, menciona que los derechos reales se adquieren por prescripción, de igual manera que el dominio. Existen otras como la prescripción agraria, la de vivienda de interés social, la de las naves, entre otras. Y hay una excepción. El derecho de herencia se adquiere por prescripción extraordinaria de 10 años. Las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse por título o por prescripción de 10 años.
Gracias por haber visto este video, espero les haya agradado y por favor compártalo, eso me ayuda a crecer el canal.